Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos un gran privilegio. Una amiga nos visita, Vivienne Sarobe, psicóloga clínica y terapeuta, especialista en atención a la mujer y escritora, además que me acaba de regalar un libro. Muchísimas gracias por tu atención. Ella es una especialista en muchas cosas, pero sobre todo en la mujer y también en la felicidad. Siendo este mes tan importante para la mujer, que nos merecíamos todo el año, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos este mes y ayer, que fue el Día de la Mujer Trabajadora, o el Día Internacional de la Mujer, pues nos trae este tema, la felicidad, magisterio de la mujer. Te cedo la palabra, puedes contar todo lo que quieras también sobre ti. Muchísimas gracias, María. Gracias a ti. Muchas gracias por la invitación al Ateneo. Es uno de los grandes sitios de España para hablar de cosas importantes, por la calidad de los ponentes, pero sobre todo por la calidad de los que escuchan. Y la escucha es tan importante en esta vida, ¿verdad que sí? Yo nací en Inglaterra y me crié en África del Sur. Y una de las cosas más terribles que me pasó fue que cuando llegué a España a los 10 años me encontré con una confusión enorme. Había un montón de blancos con trabajos de negros y había un montón de vacas que tenían, además de cuernos, ubres, muy desorganizado. En Sudáfrica los negros hacían trabajos de negros, los blancos hacían trabajos de blancos, las vacas tenían ubres y los toros tenían cuernos. Organización. Llego a España y me encuentro con que no, con que había gente blanca haciendo cosas de negros, gente negra haciendo cosas de blancos, y me encontré con que estas vacas transexuales extrañas estaban poblando todo el país. Os podéis imaginar mi impresión con 10 añitos. Bueno, pues empecé a mirar alrededor y de repente empecé a darme cuenta de cuáles eran mis prejuicios. Mis prejuicios eran que todo el servicio en la sociedad lo hacían las personas de color negro. Mi prejuicio era que las vacas tenían que tener ubres y no cuernos. Y era la primera experiencia que tuve como persona en cuanto a prejuicios. Los prejuicios son increíblemente útiles porque son una forma rápida de discriminar. Son una manera de enterarnos de cómo son las cosas, de clasificarlas muy deprisa. Una de las cosas que hicimos con los prejuicios desde que éramos muy chiquititos es clasificar los niños y las niñas. Y esta es otra forma de clasificación. La clasificación por género. Los hombres son una cosa, las mujeres son otra cosa. Se espera una cosa de hombres, se espera otra cosa de mujeres. Así que llevamos unos cuantos años haciendo esta clasificación enorme y yo me pregunto si no estará pasando un poco como me pasó a mí cuando llegué de una Sudáfrica en que los negros hacían unos trabajos, los blancos hacían otros y las vacas tenían la desfachatez en España de tener ubres. Así que aquí estamos, ¿no? Bien, las mujeres ahora tenemos la desfachatez de hacer cosas que hacían los hombres y los hombres tienen la desfachatez de hacer algunas cosas que hacen las mujeres por tradición. Los roles de género son mucho menos rígidos que han sido en el pasado. Creo que es una gran bendición para toda nuestra sociedad, de la misma manera que creo que el fin del apartheid fue un gran progreso para Sudáfrica y el fin de todas las discriminaciones poco sensatas, poco lógicas, poco inclusivas, son una gran bendición para la humanidad. Pero ¿de dónde viene la discriminación? Aquí es donde viene algo que a mí me ha parecido tremendamente útil, que fueron las teorías de Melanie Klein, una psicoanalista de principios del siglo XX, una discípula de Freud y una mujer que aportó mucho al pensamiento del siglo XX. Melanie Klein decía que cuando nacemos, el bebé no tiene consciencia de que el pecho es otra cosa. El bebé abre la boca y ahí está todo. Ahí está la plenitud, la vida. Se le presenta, se le presta, se le incorpora. Después de eso, el bebé empieza a darse cuenta, poco a poco, de que hay otra persona ahí fuera que proporciona alimento. La mente no nace hecha, la mente se va formando poquito a poco. Entonces, como criaturas mamíferas, que nacemos de la mujer, que nacemos del hombre, que nacemos de una relación de brazos, de ojos, de piel, de sentimientos, de corazón, de latido,
como criaturas que nacemos llenos de sensaciones, nuestra mente se va formando. Se han hecho experimentos interesantes acerca de cómo se forma la mente de ratones, por ejemplo, y sabemos que si a un ratón no lo lamen, se le para el corazón. Si no se le da calor, no se alimenta. Y desgraciadamente aprendimos con Federico de Prusia que cuando a un bebé se le deja de abrazar, se le deja de besar, ese bebé muere por algo que llamamos depresión anaclítica. La mente no se forma, no se disparan esas hormonas de crecimiento que hacen que nos hagamos grandes y nos morimos de pena. Estamos programados para morir de pena. Imaginaros el miedo que tiene que dar nacer y saber todo esto. Dices, Dios mío, dependo de esa es la que me mantiene vivo. Pánico, ¿no? Contra esa sensación aterradora, ¿no?, de depender de otro ser humano que nos mantenga vivos, que cree nuestra mente, forjamos una serie de defensas. En primer lugar, lo primero que sentimos como seres humanos que se están formando es que somos el centro del universo. Como antiguamente creíamos que todo giraba alrededor de la Tierra, como antiguamente no podíamos pensar que la Tierra podía girar alrededor del Sol ni de broma, porque somos el centro, naturalmente. Somos egocéntricos, por definición. Y de ahí se va creando la mente. Dentro de esta mente egocéntrica, lo primero que nos ocurre es que nacemos en un estado confusional. Y ocurre que otra mente crea organizadores psíquicos para que nosotros creemos esa mente. Los organizadores tienen que ver con la mirada, tienen que ver con la escucha, tienen que ver con tocar, tienen que ver con adivinar las sensaciones y ponerles nombre. Estas son las funciones que llamamos maternas, pero no son funciones de la mujer, son funciones del maternaje. Y el maternaje no tiene sexo, no tiene género. El maternaje es una función humana. La mente humana se forma a través de funciones humanas, tradicionalmente femeninas, pero no necesariamente femeninas. Después de esto, una vez que nuestra mente se va organizando, necesitamos discriminar. Tenemos que diferenciar las cosas. Es muy necesario saber dónde empieza y acaba de nuestro cuerpo, dónde empieza y acaba una idea, qué es un gato y qué es un perro, porque un perro no es lo mismo que un gato, y un gato no es lo mismo que un perro. En ese momento aprendemos a discriminar. El siglo XVII, XVIII, XIX fueron grandes siglos de discriminación. En el siglo XVIII y XIX se aprendió a discriminar, se clasificaron los animales, se clasificaron todos los planetas. Se habló de frenología, de cómo estaba hecha, en un intento de clasificar las formas de las cabezas para saber qué había dentro. Se clasificaron muchas cosas y empezó a haber un gran éxito con respecto a la función paterna, la función supuestamente masculina, que no es de los hombres, es una función masculina más, porque las mujeres pueden discriminar y los hombres pueden discriminar. Las mujeres pueden hacer maternaje y los hombres pueden hacer maternaje. La clasificación es fundamental para no crear confusión. Y para no crear confusión, Melanie Klein nos habla de una etapa del desarrollo en que hacemos clasificaciones muy radicales. Las cosas son blancas o son negras. Los indios son muy malos y los vaqueros son muy buenos. Y las películas son en blanco y negro y tiene que ser así. Fin de la historia. Es más, esas películas en que los hombres son hombres y las mujeres son mujeres, como Dios manda. Bien, eso es una etapa que ha pasado en nuestra historia en que discriminábamos. Una función masculina absolutamente necesaria para la formación de la mente, para salir de la confusión, para salir del marasmo, del todo vale. Una de las grandes justificaciones para discriminar es que no discriminar es peor, en efecto. Pero dentro de las discriminaciones, algunas veces somos un poco vagos y algunas veces somos un poco torpes. Entonces clasificamos mal. Por ejemplo, el primero que vio un ornitorrinco tuvo un lío terrible en la cabeza y tuvo que empezar a decir, ¿y esto qué es? Pues es un mamífero, amamanta a sus crías y ya está. Hasta que se creó una nueva categoría. Y esa nueva categoría era... ¿Cómo se llamaban? Ayudadme. Los animales... Marsupiales. Los marsupiales. ¿No? Gracias. Los marsupiales, porque el ornitorrinco es ese animal
que tiene pico de pato, tiene pelo, amamanta a sus crías y tiene marsupia. Entonces este es un nuevo tipo de cosa, no la habíamos visto antes. Hasta ese momento no teníamos ese concepto en la cabeza. Desde mi punto de vista hemos llegado a un punto parecido hoy en día en la cuestión de género. Ahora hay otra cosa. Ahora hay unos roles de género bastante distintos y tenemos que crear una nueva especie de ser humano que no es ni hombre ni mujer, pero salvando la identidad masculina y la identidad femenina. Salvando la identidad masculina y femenina quiere decir que no se puede producir confusión. Si producimos confusión vamos a ir hacia atrás corriendo. Si nos sentimos amenazados en nuestra identidad, vamos a salir atrás corriendo y vamos a volver a discriminar de una manera absolutamente tajante. Pero ¿cómo podemos llegar a integrar la masculinidad y la feminidad dentro de nuestra cultura y dentro de nuestras personalidades? Creo que una de las cosas que podemos pensar es qué es lo que no ha funcionado del siglo XIX, qué es lo que no ha funcionado del siglo XX en cuanto a identidad de género y qué consecuencias ha tenido esta etapa de nuestro desarrollo. Es una etapa de nuestro desarrollo que era necesaria y que fue muy feliz en muchas cosas, porque gracias a eso tenemos clasificados todos los bichos por la tierra, todos los insectos, tenemos un montón de sustancias, tenemos un montón de piedras, tenemos miles de cosas clasificadas. Y eso es tremendamente útil a la hora de pensar los pensamientos, porque son nombres. Y esos nombres nos sirven para crear ideas, y esas ideas nos sirven para movernos por la vida. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Creo que hoy en día tenemos que recordar algo que a mí me parece muy, muy bonito y que nos recuerda la queridísima autora Eve Ensler. Eve Ensler es muy famosa por los monólogos de la vagina, una obra de teatro divertidísima que recomiendo a todo el mundo. Eve Ensler dice que le encanta ser una chica. Cuando yo era pequeña, uno de los peores insultos que había era nenaza. Y sinceramente quisiera decir que como no seamos un poco nenazas, el planeta se va a la porra completamente. Y os voy a decir lo que dice Eve Ensler acerca de las cualidades femeninas que el paternalismo ha despreciado y ha echado por el suelo. Porque sinceramente para clasificar tenemos que discriminar y tenemos que ser radicales. Pero hay un momento para discriminar y hay un momento para integrar. Y creo que el siglo XXI es el siglo de la integración. Como en su época hubo la invención de la imprenta, que supuso la integración de la cultura para todas las clases sociales de Europa y luego del mundo, hoy en día se ha inventado Internet. Y nos toca integrar un montón de culturas, un montón de formas de vida, y nos toca integrar a las mujeres dentro de la sociedad. Dice sobre los valores femeninos Eve Ensler, la compasión. Cuando yo era pequeña me decía mi padre: Vivian, por Dios, siempre recogiendo perros abandonados. ¿Qué destino tienes tú? Pues mirando, psicóloga clínica. Me dedico a reciclar personas que han sido destruidas, que han sido pateadas y que tienen muchísimo que dar a la sociedad. Dice Eve Ensler, la compasión informa a la sabiduría. La vulnerabilidad es nuestra mayor fuerza. ¿Tanta vulnerabilidad? Adelante, por favor, señores, bienvenidos. Perdón. En absoluto. También son vulnerables. Las emociones tienen una lógica inherente que lleva a acciones de rescate inminentes. Y nos han enseñado lo opuesto, que la compasión empaña el entendimiento, que estorba, que la vulnerabilidad es debilidad y que no te debes tomar las cosas de forma personal. De ninguna manera. Una de las cosas más maravillosas de los valores... Señores, por favor, acérquense, no sean tímidos. Una de las cosas más maravillosas de la aportación de las mujeres al siglo XXI, que espero que sea un siglo en que los valores femeninos empiecen a ser reconocidos por todo el planeta y valorados, es que las mujeres nos atrevemos muchísimo a trabajar con el corazón.
Quizás sea por la oxitocina, la hormona de la paz y del amor. Quizás sea porque nos permitimos llorar, quizás sea porque nos permitimos funcionar en comunidades con mucha más fluidez. Los hombres han tenido un rol duro en la historia. También dicen algo que a mí me conmovió profundamente, que era que cada bala que se dispara es una lágrima que alguien no ha llorado. El dolor, la tristeza y la falta de corazón se convierte en violencia. Los dolores que no son contenibles, digeribles, pensables, que no son objeto de la compasión, se convierten en una proyección terrible, cruel, que aísla y aliena a quien lo ejerce y a quien lo recibe. Los valores femeninos tienen que ver con esto que nos dice esta señora. Compasión, vulnerabilidad, emociones y tomarse las cosas personalmente. Bien. Me gustaría que todos saliéramos de aquí apreciando hoy el lado femenino de las cosas con esta serie de valores. Me gustaría mucho que todos saliéramos de aquí entendiendo que el tráfico de mujeres es un crimen contra la humanidad, que es un tráfico enorme hoy en día y que nosotros no podemos quedarnos impasibles mirando cómo ocurre. Me gustaría que saliéramos de aquí sabiendo que no hay culpables en esta discriminación tan espantosa que sufren muchos seres en el planeta Tierra. No solo las mujeres lo han sufrido, hombres, lo sufren pobres, lo sufren personas discapacitadas y las sufren los animales, que es otra de las terribles discriminaciones que ocurren hoy en día. Se habla de machismo y feminismo, pero existe el especismo. También existe el especismo. Porque las especies distintas de la nuestra también son criaturas de nuestro planeta y merecen nuestro respeto y nuestro amor. Me gustaría que todo el mundo saliera de aquí también sabiendo que todas estas cosas se solucionarían maravillosamente si fuéramos ovíparos, pero entraré en eso al final. Bien. Ovíparos. Ovíparos. Bien. Como he dicho antes, el lado femenino tiene que ver con sentimientos. Sí querría decir que, ¿qué son las emociones? ¿Por qué nos emocionamos tanto con el rollo de las emociones las mujeres? Y hablo los del coaching y toda esta gente que hace empresa y el corazón y todas esas tonterías. Porque es muy útil. Porque una emoción es un paquete muy grande que transporta enorme cantidad de información y la transporta de corazón a corazón. No funciona como las ideas. Una idea, si se define muy bien, tiene un contenido bastante definido. Las emociones no. Todos nosotros apreciamos el arte aquí, ¿verdad? Sí, sí. Música, Sí. poesía, Sí. color, cine, comida. Sí, todos. ¿Por qué nos entusiasma tanto? Porque nos llena todos los sentidos y te pega. Esto ocurre dentro de nuestras almas como seres humanos de la siguiente manera. Es una forma de comunicación que tenemos los humanos, fantástica. Los humanos lo que hacemos es que cuando somos bebés lloramos. Todo el que ha tenido un bebé cerca sabe muy bien que según el tono de llanto y según la calidad del llanto, sabes si va en serio, si no va en serio, si te está tomando pelo, si está con un dolor terrible, si está desesperado, si es cansancio, si es hambre, lo sabes. Las emociones se comunican exactamente de la misma manera. Todos nosotros en esta habitación estamos comunicándonos en este momento. Y yo estoy viendo el ambiente que hay, y lo estoy sintiendo. Y si el ambiente se va caldeando, esto acabará siendo una conferencia y una tertulia fantásticas, porque todos estaremos a la una haciendo algo juntos. ¿Por qué las emociones son tan importantes y por qué las hemos dejado fuera durante una etapa tan larga de la historia? Porque las emociones muchas veces son tan ricas en información que nos confunden. Porque durante el siglo XIX y XVIII estábamos clasificando con un modelo paternalista, que el paternalismo, repito, no es propiedad de los hombres, es propiedad de todo el mundo que quiere ser paternalista. Entonces, en esa época queríamos discriminar y salir de la confusión. Las emociones crean muchísima confusión, pero transmiten una enorme cantidad de información. Y si somos capaces de sentir esas emociones,
recibimos una enorme cantidad de información y podemos vibrar y podemos decir, estuve trabajando en el caso Bretón, en el programa de Ana Rosa Quintana, y me citaron como psicóloga experta, que yo no soy experta en nada, me enorgullezco de no ser experta en nada, de ser lo más renacentista posible, porque quiero saber un poco de todo, porque un poco de todo me enriquece mucho más que ser experta en algo. Pero me citaron como experta, y entonces dijeron, vete para acá y cuéntanos qué le pasa a este señor. Entonces yo acababa de estudiarme un libro muy serio acerca de cómo detectar a un mentiroso, que además se llama así, lo recomiendo a todo el mundo que tenga intriga por estas cosas. Y solo con mirarlo, quiero hacer una pregunta aquí, solo con mirarlo en la televisión, ¿quién se creía que los niños estaban a salvo? ¿Alguien se lo creía? No hay ni una mano levantada. ¿Cuántas personas creen que se los cargó? ¿Cuánta gente cree que se lo cargó? ¿1, 2, 3, 4? Los demás son muy prudentes. ¿O no quieren responder? 5. Bien. Yo pienso que este señor mató a sus hijos. ¿Por qué lo pienso? Porque mintió desde el primer momento. Hay una serie de gestos que son internacionales, los tenemos todos los seres humanos y los tienen los monos. Los tenemos los primates en general. Son internacionales, no son gestos culturales. Por ejemplo, esto es un gesto cultural. Hay una tribu en Sudáfrica que esto quiere decir que sí, y esto quiere decir que no. Confunde bastante, y tenemos que diferenciar las dos cosas. Hay que saber algo de sociología para hacer esto. Entonces, ¿qué ocurrió? Aparte de haberme estudiado el libro, me produjo una sensación aquí, este señor, tremenda. Y dije, uy, este no me gusta un pelo. No me gustó nada lo que estaba diciendo y en qué tono lo estaba diciendo. No me gustó, igual que el llanto del bebé, ese que discriminamos también. Había algo que me olía muy mal. Había algo en su descaro, en su desfachatez, en su falta de tristeza, en su falta de estar conmovido, que me hacía sospechar profundamente de él. Bien, esto es lo que llamamos intuición femenina. No es femenina, lo utilizan los del Mossad en los aeropuertos. Esos son hombres de verdad, os lo aseguro. Y son muy duros y discriminan de maravilla. Cuando tienes una corazonada, una sensación de esas de uy, esto me lo huelo, escúchala. Las emociones son algo que se ha tenido que dejar a un lado para poder discriminar, pero estamos en otros tiempos. Y hoy en día podemos llamarle de otra manera. En psicoanálisis hablamos de transferencia y contratransferencia. ¿Alguien ha oído esto antes? Sí, hay gente que sabe de psicoanálisis por aquí. Tendré cuidado. Entonces, hay varias definiciones porque los psicoanalistas son las personas que más manejan el lenguaje del planeta Tierra hasta el extremo, pero básicamente lo que te dicen es, fíate de lo que sientas. Cuando estés con alguien, fíate de lo que te dice tu cuerpo, de cómo te hace sentir esa persona y aprende qué parte de eso es tuya y qué parte de eso es de los demás. Hizo falta un gran hombre para hablar de esta intuición femenina y ponerle un nombre científico, Sigmund Freud. Y este señor le dio nombre a la transferencia y a la contratransferencia, las sensaciones, los sentimientos que nos hacen sentir los demás. Es una fuente de información enorme. Esa fuente de información la podemos utilizar en reuniones de negocios, la podemos utilizar cuando estamos negociando pactos, la podemos utilizar en absolutamente todas las circunstancias. De hecho, en mi familia hemos tenido varios perros que eran expertos en inteligencia emocional y que le tenían terrible rabia a ciertas personas que luego intentaron robarnos. Así que esa intuición es algo muy instintivo. Tiene que ver con el sistema límbico y tiene que ver con que el otro no está dando ciertas señales que debería de dar y sí está dando otras señales que no debería dar. Pero no nos ha dado tiempo, ni nos va a dar tiempo a clasificarlo todo perfectamente. Entonces utilizamos la inteligencia intuitiva, que es mucho más global. Es esa que nos hace ver una obra de arte y decir, uy, no estoy muy seguro de que sea un original. Cuando tienes el ojo entrenado, lo sabes, lo sientes. Esto es lo que llamamos intuición femenina. Y no es intuición femenina, es intuición humana. Volviendo a la idea de que las mujeres son parte de nuestra cultura y una parte muy necesaria para que haya más felicidad en nuestra sociedad.
Hace poco estuvo Bill Gates en Arabia Saudí y estaba dando una conferencia y la mitad del teatro estaba dividido con un muro, los hombres estaban a un lado y las mujeres estaban a otro. Y entonces se le preguntó, ahora que usted ve nuestro país, ¿qué le ha parecido? Y dice, yo venía con muchos prejuicios, pero encuentro que es un país maravilloso. Y le dijeron, ¿y creen que para el siglo XXI llegaremos lejos? Y dije, no si discriminan la mitad de su población. No si no utilizan el potencial de la mitad de su población. Bien, las mujeres son sometidas todavía hoy en día a tráfico de esclavos. En el siglo XVIII había 80.000 esclavos en tráfico en la época de máxima esclavitud. Los que están viendo la peli Lincoln, que ahora todavía está en los cines, saben que eso se acabó por una decisión en Estados Unidos. Se decidió, se acabó. No vamos a seguir teniendo esclavos. Hoy en día, en el siglo XXI, hay 800.000 mujeres objeto de tráfico de esclavos sexual en el mundo. ¿Por qué ocurre esto? Pues la verdad es que creo que esto ocurre por un problema de maduración muy grave, muy grave. Según el filósofo Pepe Rodríguez, un filósofo español que escribió un libro interesante llamado Dios nació mujer, dijo que las sociedades recolectoras eran sobre todo matriarcados y luego las sociedades agrícolas, en que empezó a haber un excedente de producción y empezaron a haber reservas y silos y cosas así, empezaron a ser patriarcados. Entonces, lo que ocurrió parece ser que cuando se necesitó la fuerza de defensa, empezó a existir el patriarcado. Desde una perspectiva psicoanalítica, que no es la sociológica que acabo de citar, lo que ocurre es que cuando un bebé o un niño chiquitito es muy chiquitín, mira a su madre y dice, Dios mío, tiene bebés, les da de comer. Yo, si es una niña, dice, de mayor voy a ser una de esas. Pero si es un niño, dice, yo de mayor voy a tener una de esas. Desde el punto de vista del bebé inocente, la mujer es un milagro extraordinario. Y creo que aquí está también una de las grandes cunas del machismo triste. Con mucha frecuencia se piensa que la mujer es una diosa, que todo lo puede, que es invulnerable, que tiene una fuente infinita de compasión, de amor, de sabiduría, de fuerza, que tiene una fuente inagotable de capacidad de dar, de recibir y de querer. Y la realidad es que la mujer es vulnerable, se quiebra, se rompe, se estropea, se arruina, exactamente igual que la madre tierra, exactamente igual. Y en una sociedad patriarcal en la que se explotan todos los recursos naturales, ocurre lo mismo que cuando se explota a las mujeres. ¿Y por qué explotamos? Porque tenemos muy poca fe en la vida. En los países donde más torturadas están las mujeres y la madre tierra, son los países donde menos se ama la vida. El castigo a la tierra, a los animales y a las mujeres es un castigo porque la vida no es rica, no es amable y no es bondadosa con nosotros. Es una tara cultural dramática, destructiva e innecesaria. Todo se soluciona en esta vida con amor, pienso yo, como terapeuta y como persona y por mi experiencia vital. Y no es un problema de machismo, es un problema el machismo no es patrimonio de los hombres, quiero decir. El machismo es patrimonio de los discriminadores, hombres y mujeres de esta tierra. Y se discrimina igual desde el rol masculino o desde el femenino. La mayoría de los traficantes de esclavos eran de color y eran árabes y eran negros. Y la mayoría de los machistas son mujeres. Son mujeres que atan a sus hijas para que las amputen partes de su cuerpo. Y son mujeres que entregan a sus hijas a situaciones matrimoniales insoportables y le dicen te tienes que aguantar, es lo que toca, eres una mujer. Entonces esta discriminación no tiene que ver con hombres y con mujeres, tiene que ver con una discriminación primitiva, infantil, que solo se va a poder solucionar con amor. ¿Cómo se soluciona esto con amor? Vamos a ser un poco prácticos. Si yo miro a una mujer desde mi estatura de los 2 años y digo de mayor voy a tener una de esas, tengo que tener mucho cuidado porque tener en el género mata al deseo. Los hombres y las mujeres tenemos una cosa en común fantástica, que es el sexo. El sexo solo puede ser fantástico cuando hay deseo, y el deseo solo puede existir cuando ninguno de los dos se tiene. El deseo no es tener, es buscar, es que se escape.
Cuando yo era muy chiquitita, mis padres me educaron muy bien en el deseo porque yo gateaba y entonces me daban un melocotón pelado. Y yo aprendí lo que era el deseo, porque iba gateando y de repente nunca alcanzaba el melocotón. No hubo objeto más deseado en mi vida que ese melocotón, fue fantástico. Eso es lo que nos ocurre con el deseo entre hombres y mujeres. Mientras haya misterio entre unos y otros, mientras haya un tango, mientras haya un vals, mientras haya un te doy, no te doy, mientras haya te tengo, no te tengo, habrá deseo y habrá sexo. Y los hombres y las mujeres podrán disfrutar el uno del otro. Pero si uno posee al otro y lo tiene y lo maneja y lo encadena, ya sea hombre o mujer, se destruirá la naturaleza, se destruirá el mundo. Porque así funcionan las cosas. Así que, hoy quería solo aportar lo siguiente. Estamos en el siglo XXI. Tenemos una gran oportunidad por delante de todos nosotros. Los hombres y las mujeres vamos a ir descubriendo un poquito más un rol de género un poco más libre, un poco más generoso. Al principio de la charla decía, y todos estos problemas se solucionarían si fuéramos ovíparos. Totalmente estoy convencida de ese asunto. Si nacieran los bebés y dijeras, toma cariño, empóllalo un rato, me voy a trabajar. Toma cariño, empóllalo otro rato, me voy a trabajar. Los hombres y las mujeres tendríamos una situación un poco más de compartir nuestros roles parentales. Desde un punto de vista social y político, creo que sería imprescindible para crear una sociedad donde los talentos masculinos y femeninos puedan ser compartidos por hombres y mujeres, sería imprescindible crear una ley de baja parental para que padres y madres puedan estar de baja y deban obligatoriamente estar de baja por haber tenido un bebé para cuidarlo, para que el padre y la madre puedan desarrollar sus roles maternales. De la misma manera que el padre y la madre deben desarrollar sus roles paternales. Las mujeres tienen que saber poner límites, los hombres tienen que saber mirar a los ojos e intuir qué demonios le pasa a esto. Porque ¿qué pasa si falta uno o el otro? ¿Qué pasa si uno o el otro tiene que ir a hacer algo realmente importante para la familia y para la sociedad? ¿Qué angustia para un hombre tener una mujer en casa que no puede ganar suficiente dinero para ayudarle si está enfermo? ¿Qué angustia para una mujer tener en casa a un niño a que su marido no puede entender? El futuro de la humanidad en el siglo XXI es la integración. Tenemos que integrar en los roles de género, tenemos que integrar razas, culturas, tenemos que integrar todo en este planeta. Y nos hace falta una sola cosa para poder hacerlo. Necesitamos historias femeninas. Hasta ahora todos nuestros héroes son personas que blanden espadas, matan un montón de enemigos identificables, pero los héroes femeninos son aquellos que coordinan soluciones colectivas, aquellos en que hay situaciones en las que todos ganan o todos pierden parecido y que todo funcione. Tenemos que entrar en una era de cooperación, de compartir y de estar juntos en armonía y bajar un poquito más ese deseo de éxito rotundo, esa omnipotencia que está arrasando nuestro planeta y nuestros corazones como hombres y mujeres que podríamos estarnos amando en todos los sentidos. Muchas gracias.